pues estamos rellenando, hemos rellenado AdBlue, ahora GLP, gasolina llenamos ayer y ya nos vamos de Perú a tope de todo. En Chile todo va a ser mucho más caro. Bueno, pues ya última experiencia en Perú, último aprendizaje. Nosotros siempre pagamos todo, siempre que podemos, con tarjeta y a pues te da el recibo, etcétera. Y ahora estamos acabando ya el último cash que nos queda en efectivo y hemos pagado pues el AdBlue y el GLP en efectivo. Y me he despistado porque la señora estaba hablando con los niños y no sé qué, me estaba preguntando cosas. Cuando ya he cerrado la puerta digo, ay, David, ¿te ha dado el ticket? Y dice, no, y se lo he pedido, ¿me da el ticket? Y dice, sí, es que va lento el sistema. Digo, vale, pues vamos a poner GLP. Vamos a poner GLP y vuelvo. ¿Tiene el ticket ya? Es que está muy lento el sistema. Digo, bueno, voy al baño. Y he vuelto la tercera vez. ¿Le ha salido el ticket? Sí, sí, ahora está saliendo. Y me dice, se lo he cobrado con descuento. Se lo he sacado con descuento. Digo, porque a mí ya alguna cosa me olía. Nuria me ha preguntado, oye, me ha cobrado a 68, no es mucho. Y yo digo, bueno, más o menos habremos puesto 17 litros, he dicho, y lo he clavado. Y no sé cuánto iba, pero más o menos, bueno, pues Nuria tenía razón. ¿Y cuánto nos había robado? Porque es, ¿no? Pues la cuenta correcta eran 51 soles y nos había cobrado 68. Yo no he dicho nada, le he cobrado con descuento, digo, ah, vale, me he hecho la tonta, como que... Bueno, en fin, moraleja, pedid siempre el ticket. ¡Adiós, Perú! Y llegamos a la frontera. Hoy mismo entramos en Chile. La verdad que no he mirado ninguna información de la frontera. No sé si es complicada, si no, si es lenta, si no. Pero lenta será seguro. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado? Y a nuestra vuelta al vehículo, después de haber tramitado todos los papeles, nos encontramos con una desagradable sorpresa. Bueno, pues ya habéis visto, rueda de atrás defectuosa, se nos acaba de quemar el compresor. ¿Y esto qué es? El kit de emergencia. Un compresor, que algo, espero que haga. Bueno, no sé, no puedo creerme la cantidad de mala suerte que estamos teniendo. O sea, que eso ya es la traca final de Perú, ya la despedida final, tío, nos ha matado. O sea, lo que no nos ha pasado en 3 años. En 3 años no nos ha pasado ni una cuarta parte de las cosas que nos están pasando ahora. Bueno, pues hay que intentar hacer los 16 kilómetros tal y como vamos. Y bueno, no sé lo que vamos a hacer. Bueno, hemos conseguido llegar a una gasolinera. ¿Crees que ha aguantado o se ha deshinchado? La parada en la gasolinera para hinchar la rueda nos da el margen suficiente para llegar a una vulcanizadora para intentar reparar o cambiar la rueda. Bueno, pues ahora resulta que su gato no puede levantar tanto peso, que solo puede levantar 2 toneladas. Y David ha sacado nuestro gato, pero yo le digo que vayamos a un puesto de camiones. Bueno, pues pequeño update, después de cambiar la rueda y poner la antigua, la que era más pequeña, el vehículo nos ha empezado a dar todo tipo de fallos, todas las luces encendidas en rojo y no podemos circular así. Y nada, ahora hemos dado media vuelta, hemos vuelto a otra vulcanizadora, un sitio para cambiar ruedas. Y estamos cambiando el aro de la rueda que ha reventado hoy con la rueda
defectuosa que cambiamos en Perú y vamos a intentar con esta, rezando que por favor no nos estalle, a ver si podemos llegar a un lugar seguro para dormir a algún camping. Oye, ¿cómo es que no ha salido el bulto ahora? Porque demora un poco. Es que porque tiene poca presión. Aquí tiene 50 de presión. ¿Y esta? Tiene 40. Sí, porque si lo voy a poner más, No, no va a durar más, nada. Mejor es. Estoy preparando algo de cenar a los niños, que en la frontera nos lo han quitado todo lo que habíamos comprado, huevos, fruta, verdura, absolutamente todo. Y nada, pues unos noodles, mientras David se está peleando, está con el tema de la rueda. Buenos días, pues aquí es donde dormimos, que ayer llegamos ya de noche. Nos hemos tomado una ducha de agua fría y nos vamos. De momento, esta es la rueda vieja. Y esta es la rueda tarada. Que bueno, en principio, de momento, aguanta. Nos debería aguantar 400 kilómetros hasta una ciudad. A ver cómo va el día. Hacemos dedos porque vamos. Bueno, paramos un momento a comprar agua e intentar encontrar algo de fruta y carne, que ayer nos lo quitaron todo en aduanas. A ver si hay alguna cosa. Bueno, pues nos están adelantando unos cuantos viajeros brasileños, por lo que veo. Adiós. A los pocos minutos empezamos a escuchar un ruido. Paramos el vehículo de inmediato para ver si habíamos pinchado y de repente nos explotó la rueda de emergencia que habíamos puesto el día anterior. Nos acabamos de quedar sin rueda de recambio. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, y lo que no nos ha pasado en 3 años nos tenía que pasar alguna vez. Al final hemos pinchado, tenemos que cambiar rueda y nada. Lo malo es que llevamos la rueda más pequeña y ahora nos detecta fallo en tema de ABS y que resbala, y a ver si podemos seguir. Tal y como acaba de explicar David, la única rueda de recambio que nos queda es una de las originales, pero al ser más pequeña, el vehículo detecta que no gira a la misma velocidad y nos lo bloquea. Al ver un tráiler que transportaba ruedas viejas, desesperada, les paré por si podían ayudarnos. No tenían ninguna rueda que nos sirviera, pero con lo que hicieron nos confirmaron que todavía quedan personas buenas en el mundo. Antes de que Juan Pablo y sus compañeros pararan a ayudarnos, intentamos gestionar una grúa, pero para cuando localizamos a una que nos pudiera transportar, nos dijeron que no llegaría a tiempo ya que había cortes en la carretera. Así que o salíamos de ahí por nuestro propio pie o nos pasaríamos la noche ahí. En la frontera me encuentro una rueda pinchada. Tengo un hinchador de doble cuerpo, lo pongo, a los 5 minutos. Se quemó. 3 años Cuidado. bien, hoy revienta. ¡Andaban! ¡Andaban! ¿Qué pasa? Ya, vuelvo a probar. Adelante, ¿eh? Te tienes el cazo ahí puesto. No hay tracción. Finalmente la solución fue poner la rueda más pequeña delante y así logramos engañar a los sensores que bloqueaban el vehículo y nos impedían circular. ¿Qué pasa ahora?
Su barco le llamó libertad. ¿Va a andar bien? Tiene que ir ahí porque va dentro del armario, pero como es más grande no cabe. Ahí iban las antiguas que eran más pequeñas. No, pero ir tirando que... No, si nosotros vamos más rápido. Vaya. Son ustedes. Pues hacemos... Yo es que apuntaría ha todas. llorado 4 veces los últimos 3 días. Vaya. Todavía queda gente buena por el mundo. El estrés. Yo cuando he visto que no hacía nada el vehículo y salía aquí fallo, cambio, fallo, bueno, súper bien. ¿Cuánto vas? Ahora voy a correr. Bueno, por fin el karma se nos ha sido devuelto. Nosotros siempre dando y finalmente alguien nos ha ayudado y sin ellos no habríamos seguido. El tema es que yo estaba hablando con grúas, pero se ve que aquí, a unos cuantos kilómetros, no sé, había un derrumbamiento y a las 8 cierran la carretera. Por lo que nos estaban diciendo las grúas que no daba tiempo a venirnos a buscar y volver a cruzar. De ahí el estrés extra. Los amigos. Ay Dios. Bueno, creo que hemos hecho unos amigos. David dice que has hecho una limpieza de... Que soy yo, ¿no? Normalmente sí. Lo que está claro que uno, de momento, con todo lo malo que ha venido, se ha solucionado todo. Entre comillas. Pero hemos ido saliendo de una de otra. Bueno, cualquier persona en la primera se queda. Así que ya sabéis, poned un David en vuestra vida. Bueno, y aquí que el sol ya se despide, hay como una niebla que ya se veía desde lejos. Bueno, y con la niebla llegan las temperaturas bajas. Hemos pasado de casi 30 grados, ahí donde estábamos cambiando la rueda, hay 16. Bueno, pues al final nos hemos desviado y porque queremos invitar a un asado a los chicos que nos han ayudado. Ellos se piensan que nos quieren invitar ellos. Sí, pero los vamos a invitar nosotros. Asado para 5. Y nos han mandado ubicación de dónde iban a dormir, se van a quedar aquí en el hotel este. Y nosotros, bueno, de momento, porque ahora cuando entren no podremos salir ya. Si nos dejan pasar la noche aquí, pues ya más que perfecto. Aquí es lo que está todo con rejas, pinchos. Ya había leído yo que Iquique no es muy seguro. Así que entre dormir en la calle y dormir aquí, si podemos dormir aquí, la verdad que es fenomenal. Esto es nivel avanzado, de llevar trailer. ¿Cómo tiranés? Y yo que había dicho, no es tan largo como este. Madre de Dios. Nuestro primer asado chileno, bueno, nuestro primer asado. Y nuestras buenas intenciones de invitarlos a un asado se quedaron en eso, en un intento, porque aparecieron los 3 por la puerta con toda la compra hecha. Nuestro primer asado chileno
buenísimo y con inmejorable compañía. Madre mía. No. Madre mía, yo nunca he visto una carne así. Qué grande. Bueno, y aquí vamos a dejar la furgo. Buenos días, no os hemos explicado nada, ahora os lo contaremos con más calma, pero es que un Uber nos recoge en 4 minutos. Nos vamos a un Airbnb mientras esperamos las ruedas que vienen desde Santiago de Chile. Luego os cuento. Y como vamos a tener que pasar la próxima semana esperando a que nos lleguen 2 ruedas de recambio que miraculosamente encontramos en Santiago de Chile, las únicas en todo el país que nos sirven por medidas y peso de aguante, pues decidimos alquilar un Airbnb. Creo que después de todo el estrés vivido, nos lo merecemos. ¡Wow! ¿Ahora? ¡Wow! Ahora hacía muchos días que nos hacía iba a decir un van tour, un apartamento tour. Bueno, literas aquí, anda que no, para niños. Bueno, pues salimos a pasear un poquito, que todos lo necesitamos, niños y nosotros también. Ya habéis visto desde arriba que estamos justo enfrente del paseo marítimo, así que nada, una paseadita por aquí y luego ya a cenar. Bueno, pues aquí es nuestro apartamento en la planta 19. Uf, qué sol. Pues venga, va, foto típica de Iquique con las letras típicas que hay en todas las ciudades ahora. Venga, 1, 2, 3. Esto que parece un poco Barcelona, sí, la playita. Oh, venga, nen. Pero si estáis completamente mojados. Sí. Esto le faltaría, bueno, Barcelona hay algo parecido, pero una cosa así, al lado de la playita. Aquí tienen el skatepark, el circuito de BMX, las pistas de fútbol playa, las pistas de vóley playa, parques para niños, está súper bien. Gimnasio, ahí he visto gimnasio en la playa. Bueno, allí juegan a vóley, básquet. ¿Los veis? ¿Ya los veis? Vaya parque, Coa. ¡Qué chulo, ¿no? ¡Ole! Una de las razones por escoger este apartamento es para poder estar aquí. Hemos visto que había este parque y que se podía caminar y pasear. Así que bueno, pobres se lo merecen, porque llevan un tute de días encerrados en la furgoneta. Y aquí atardezando en medio de la ciudad, un parapente. Bueno, pues segundo día aquí en esta ciudad. Mirad dónde vamos ahora. Vamos al circo. ¡Venga! Y nada, hoy nos han dado una mala noticia, que es que las ruedas no nos llegan hasta el sábado. Y hoy es martes. Así que esto nos retrasa muchísimo. Y bueno, hemos alargado una noche más y mañana decidimos a ver cuál es el plan. Bueno, pues último día aquí ya. Mañana vamos a buscar a la furgo y vamos a intentar parquearnos por aquí enfrente a ver si encontramos sitio y seguiremos esperando la rueda. Ha sido un break que necesitábamos y bueno, los niños están en la bañera y mirad qué vistas.
Buenos días, pues ya estamos esperando al Uber que nos llevará de vuelta a la furgo y vamos a intentar encontrar un aparcamiento por aquí enfrente del paseo marítimo y vamos a pasar los 2 últimos días esperando las ruedas pues aquí. Esperemos que no haga mucha calor porque si no se hace duro el día en la furgo parados. Venga, ahora todos pensamientos positivos de que vamos a encontrar aparcamiento justo aquí enfrente. Bien. ¿No? Más difícil que era encontrar aparcamiento, de momento lo hemos hecho. Bueno, pues yo me quedé a ordenar un poquito todo, la ropa que lavamos el otro día y organizar un poco la furgo. Estoy empezando a hacer la cena y a pesar de ser un sitio aquí céntrico y que se siente bastante seguro, yo he leído que ha habido bastantes robos por aquí, que hay bastantes robos, rompen cristales de campers, etcétera. Por eso hemos decidido que siempre se va a quedar alguien en la furgoneta después ya de la experiencia de Perú. No queremos repetir. Y David se ha ido con los niños a jugar al parque, creo que a este de ahí. Pero como veis, estamos bastante acompañados. Bueno, y el día que mamá no va con los niños a controlar, no hagáis esto, no hagáis lo otro. Mira, pobre. Qué moratón, ¿eh? Suerte que eres súper valiente. Bueno, pues ya nos despedimos de la jubileta, los amigos argentinos. Aquí las amiguitas de calle que están durmiendo todavía, la roulotte con el pick-up. Así que bueno, hemos estado muy bien aquí. Y nos vamos a buscar las ruedas, por fin. Mira, pues llegamos, Valmont. Deberían estar nuestras ruedecitas. Vale, va. Bueno, pues llegamos a la vulcanizadora que nos recomendaron los amigos camioneros que nos ayudaron, pero vemos que tiene mucho trabajo. A ver si nos pudieran atender y así podemos empezar a conducir ya. Cambiar 2 ruedas. Pues una vez más, Tetris fuera. Bueno, pues tenemos ruedas nuevas. Bueno, pues ruedas cambiadas y pagadas. Nos han cobrado 20.900 pesos, que al cambio son unos 20 euros, frente a los 100.000, o sea, los 100 euros que nos pedía uno de ayer que nos pasaron un contacto. Así que nada, ya está. Ahora Tetris dentro y empezamos a conducir, que parece que haga una eternidad que no estamos en la furgo. Venga, va. Hoy será un buen día. Bueno, pues por desgracia, con todos los imprevistos que hemos tenido y tiempos de espera para recibir pues las ruedas, etcétera, no podemos hacer toda la ruta que queríamos hacer y nos da mucha pena, sobre todo porque nos perdemos Bolivia de momento. Ya veremos si en algún momento volvemos a subir para arriba. Pero bueno, hoy vamos a dormir en un salar que hemos encontrado por aquí cerquita. A ver si como mínimo, pues bueno, vemos alguna llama, vemos algún flamenco. Y además no está muy alto, ¿no, David? Que también nos preocupa el tema. Son 3.700 metros y venimos de la playa. Yo creo que estaremos bien. Pero bueno, había leído que en algún sitio que ponía 4.200, 300 y era demasiado. Bueno, pues vamos a hacer el cambio de conductor
Voy a conducir yo ahora, vamos a volar el dron. Estamos ya finalmente arriba en la llanura y a mí me empieza a costar respirar. ¿Cuánto echábamos de menos estar en un lugar así, con paisajes espectaculares y rodeado solamente de naturaleza y vida salvaje? Si la altura nos lo permite y nos aclimatamos bien, tenemos la intención de pasar un par de días por aquí, para poder adentrarnos en el salar. Pero parece que el destino tenía otros planes para nosotros. Nos ha vuelto a pasar. Hemos perdido todo el aceite de dirección. Y es que a la que solucionamos un problema, nos aparece otro de nuevo.